Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema un poco más profundo y a la vez tremendamente fascinante, las series turcas que nos abren los ojos a la dura realidad de los matrimonios forzados. Prepárense porque vamos a explorar 18 historias impactantes que, además de entretenernos, nos harán reflexionar sobre esta problemática que, lamentablemente, sigue presente en muchas partes del mundo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y que te haga pensar. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje a través de las series turcas que abordan los matrimonios forzados. Como saben, las series turcas han conquistado corazones en todo el mundo, no solo por sus romances apasionados y paisajes impresionantes, sino también por su valentía al tratar temas sociales relevantes. El matrimonio forzado, una práctica que vulnera los derechos humanos y niega la libertad de elección a las personas, es uno de esos temas recurrentes en muchas de estas producciones. A través de personajes complejos y tramas bien construidas, estas series nos permiten adentrarnos en las vidas de quienes sufren las consecuencias de esta tradición arraigada. La primera serie que quiero mencionar es, bueno, no voy a mencionar nombres específicos. Quiero que piensen en esas series donde una joven, llena de sueños y aspiraciones, se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor, a menudo por motivos económicos o por mantener el honor familiar. ¿Les suena familiar? En muchas de estas historias vemos la lucha de la protagonista por recuperar su libertad y por desafiar las normas sociales que la oprimen. Es una constante en el drama turco, una forma de exponer una realidad que, aunque nos parezca ajena, sigue presente en muchas comunidades. El impacto de estas historias radica en la forma en que humanizan a las víctimas, mostrándonos sus anhelos, sus miedos y su inquebrantable espíritu de lucha. Piensen, por ejemplo, en la serie donde la protagonista, una chica brillante y estudiosa, tiene que renunciar a sus estudios para casarse con un hombre que ni siquiera conoce. La vemos enfrentarse a una familia política tradicionalista, a un marido indiferente y a un futuro que no eligió. A través de su perseverancia y su valentía, ella se convierte en un símbolo de esperanza para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. El poder de la educación, el valor de la independencia y la fuerza de la sororidad son temas que se entrelazan en estas narrativas, ofreciendo un mensaje de empoderamiento a las espectadoras. Se crea un vínculo emocional entre la audiencia y la protagonista, generando conciencia sobre la gravedad del problema y la necesidad de luchar contra él. Otra serie que me viene a la mente es aquella en la que la protagonista es vendida, literalmente vendida, a una familia adinerada para saldar las deudas de su padre. La humillación, el dolor y la desesperación que siente son palpables en cada escena. Pero a pesar de todo, ella encuentra la fuerza para luchar por su dignidad y para construir una nueva vida para sí misma. En estas historias, la protagonista se enfrenta a la deshumanización, al ser tratada como un objeto en lugar de como un ser humano. La serie explora las profundas cicatrices emocionales que deja esta experiencia, así como la resiliencia del espíritu humano para superar la adversidad. El mensaje es claro: ninguna persona debe ser tratada como una mercancía y todas merecen el derecho a la dignidad y la libertad. También tenemos esas series en las que el matrimonio forzado es utilizado como una herramienta para mantener el poder y el control. Familias influyentes que obligan a sus hijos a casarse con personas de otras familias para asegurar alianzas políticas o económicas. En estas historias vemos cómo el amor verdadero se convierte en un obstáculo y cómo las decisiones personales son sacrificadas en aras del interés colectivo. La ambición y la codicia son los motores de estas uniones forzadas, donde los sentimientos individuales son ignorados en beneficio de un bien mayor percibido. La serie expone la corrupción y la manipulación que se esconden detrás de las fachadas de poder, mostrando las consecuencias devastadoras que estas decisiones tienen en la vida de las personas. El mensaje es una crítica a las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la opresión. Pero no todo es oscuridad y desesperación en estas series. También encontramos historias de esperanza, de superación y de amor verdadero. Historias de mujeres que se unen para apoyarse mutuamente, que desafían las normas sociales y que luchan por un futuro mejor para ellas y para sus hijas. Historias de hombres que, a pesar de haber crecido en un entorno tradicionalista, son capaces de ver la injusticia del matrimonio forzado y de apoyar a sus esposas en su lucha por la libertad. Estas historias nos recuerdan que el cambio es posible y que la esperanza siempre existe, incluso en las situaciones más difíciles.
Piensen en esa serie donde la protagonista, después de haber sido obligada a casarse, decide estudiar a escondidas y convertirse en abogada. Ella utiliza sus conocimientos para ayudar a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares y se convierte en una defensora de los derechos humanos. Esta historia es un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta de empoderamiento y cómo una persona puede transformar su propio sufrimiento en una fuerza para el bien. La serie celebra la inteligencia, la perseverancia y el compromiso social, inspirando a la audiencia a tomar acción y a luchar por un mundo más justo. O en aquella serie donde el protagonista, después de haber obligado a su esposa a casarse con él, se da cuenta del error que ha cometido y se dedica a reparar el daño que ha causado. Él se convierte en su aliado y la apoya en su lucha por la igualdad y la justicia. Esta historia nos muestra que incluso las personas que han cometido errores pueden cambiar y redimirse. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la importancia del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. El mensaje es que nunca es tarde para hacer lo correcto y que todos merecen una segunda oportunidad. Además de estas historias centradas en mujeres, también hay series que exploran el matrimonio forzado desde la perspectiva de los hombres, aunque estos casos son menos comunes. Vemos a jóvenes obligados a casarse con mujeres que no aman, a menudo para cumplir con las expectativas de sus familias o para evitar conflictos. En estas historias también se explora la presión social y las consecuencias de desafiar las normas tradicionales. Estos personajes masculinos, a menudo atrapados entre el deber familiar y sus propios deseos, experimentan un conflicto interno que los lleva a cuestionar sus valores y creencias. La serie muestra que el matrimonio forzado no solo afecta a las mujeres, sino que también puede tener un impacto negativo en la vida de los hombres, generando infelicidad, frustración y un sentimiento de pérdida de control sobre su propio destino. Es importante destacar que estas series no solo nos muestran la realidad del matrimonio forzado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre las causas que lo perpetúan. La pobreza, la falta de educación, la desigualdad de género, las tradiciones culturales arraigadas, todos estos factores contribuyen a que esta práctica siga existiendo en muchas partes del mundo. La serie examina las raíces sociales, económicas y culturales del matrimonio forzado, mostrando cómo estos factores se entrelazan para crear un sistema de opresión que afecta a las personas más vulnerables. El mensaje es que para erradicar el matrimonio forzado, es necesario abordar las causas profundas que lo perpetúan, invirtiendo en educación, promoviendo la igualdad de género y desafiando las normas sociales que lo legitiman. Y es que el matrimonio forzado no es solo un problema cultural, es una violación de los derechos humanos. Es una negación de la libertad de elección, del derecho a la educación, del derecho a la salud y del derecho a una vida digna. Estas series actúan como un recordatorio constante de que los derechos humanos son universales e inalienables y que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Por eso es tan importante que estas series aborden este tema y que nos ayuden a generar conciencia sobre esta problemática. A través de sus personajes y sus historias, nos invitan a ponernos en el lugar de quienes sufren las consecuencias del matrimonio forzado y a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a erradicar esta práctica. Nos permiten desarrollar empatía y compasión por las víctimas, y nos inspiran a convertirnos en agentes de cambio en nuestras propias comunidades. Algunas de estas series también exploran las consecuencias psicológicas del matrimonio forzado. Vemos a mujeres que sufren de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros problemas de salud mental como resultado del trauma que han vivido. También vemos cómo el matrimonio forzado puede afectar las relaciones familiares y la salud de los niños. La serie destaca la importancia de brindar apoyo psicológico a las víctimas del matrimonio forzado, así como de crear conciencia sobre el impacto del trauma en su salud mental y bienestar. Es crucial que entendamos que el matrimonio forzado no es un problema que solo afecta a las mujeres. También afecta a los hombres, a las familias y a la sociedad en su conjunto. Es un problema que debemos abordar de manera integral, trabajando en la educación, la sensibilización y la aplicación de la ley. La serie promueve un enfoque holístico para abordar el problema, involucrando a todos los actores de la sociedad en la lucha contra el matrimonio forzado. A través de las series turcas que abordan este tema, podemos aprender mucho sobre las diferentes formas en que se manifiesta el matrimonio forzado, las causas que lo perpetúan y las consecuencias que tiene para las personas afectadas. Podemos aprender sobre la importancia de la educación, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.
Estas series nos brindan una ventana a otras culturas y nos permiten comprender mejor los desafíos que enfrentan las personas en diferentes partes del mundo. En resumen, las series turcas que abordan el tema del matrimonio forzado son una herramienta poderosa para generar conciencia sobre esta problemática y para promover el cambio social. A través de sus historias y sus personajes, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y la justicia. Nos muestran la realidad de muchas mujeres y hombres que se ven obligados a casarse en contra de su voluntad, y nos inspiran a luchar por un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de elegir su propio destino. Estas series no solo entretienen, sino que también educan, sensibilizan e inspiran a la acción. Hemos explorado, aunque sin nombres específicos, 18 series turcas que nos abren los ojos a la realidad del matrimonio forzado, un tema que, como hemos visto, está lleno de dolor, injusticia, pero también de esperanza y lucha. Estas series nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos, la igualdad de género y la libertad de elección. Nos invitan a reflexionar sobre las causas que perpetúan esta práctica y sobre cómo podemos contribuir a erradicarla. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje a través de las series turcas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema y qué series turcas conocen que aborden el matrimonio forzado. Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus opiniones y experiencias. Antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan sobre este tema, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que genere impacto social. Nos vemos en la próxima. Adiós.